Vuelven a saltar chispas gordas en el gobierno de Sánchez entre Yolanda Díaz y el propio Sánchez y el ministro Carlos Cuerpo. ¿A cuento de qué? A cuento del gasto en defensa y del aumento ineludible del gasto en defensa que está pidiendo la Unión Europea al gobierno de Sánchez. Hoy hay una reunión, Benjamín, una reunión entre Sánchez y la propia Yolanda Díaz, a ver cómo pueden limar estas asperezas, porque Yolanda Díaz, la ministra y vicepresidenta, ya ha dicho que nanay de la China, que a ella lo del gasto militar la repanfinfla. Escuchen. Dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades, Izquierda Unida, Compromís, ya han comentado que están en contra de subir ese gasto en defensa. ¿De qué manera cree que van a aunar? Le acabo de contestar a esta pregunta. Esta es la posición de Sumar. Más allá de los matices que tengan cada formación política, acabo de responderle a su compañero sobre esta cuestión. Pero a la cuestión exacta de aumentar... A la cuestión exacta de aumentar o no aumentar, ya le he contestado. Es que le he contestado. No, realmente no ha contestado. Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas, incluso la oposición, es hacer un balance de lo que necesita nuestro país y hacerlo en el marco de una coordinación de efectivos y de recursos económicos en Europa. Una Europa que tiene más presupuesto de defensa que Rusia. Y aquí lo dejo porque vamos a quedar a resultas del debate que exista y ustedes van a conocer la posición de cada formación política. A las 12 se reúnen, a ver si sigue manteniendo esa posición, porque se reúnen a las 12 Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Y decía que saltaban chispas de nuevo con Carlos Cuerpo. Ya saben que saltaron hace poco a cuenta de la reducción de la jornada laboral, del salario mínimo. Ahora saltan chispas de nuevo entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía a cuenta del aumento en el gasto en defensa. Esta es la posición enfrentada de Carlos Cuerpo. En cualquier caso, a nivel doméstico hay un elemento esencial que va a minimizar las tensiones entre distintos elementos de gasto, que es efectivamente la capacidad o la flexibilidad que tienen las reglas fiscales. El poder avanzar en este incremento en el gasto e inversión en defensa sin que por ello tengan que sufrir otras partidas, sin que por ello tengamos que elegir entre gasto social o en educación y gasto en defensa, ¿no? Ese elemento que ya ha puesto también sobre la mesa la propia Comisión Europea es importantísimo para que no compitan estas partidas entre sí y podamos seguir, por supuesto, manteniendo un elemento de sostenibilidad de la deuda, pero también responder a estas necesidades en materia de defensa. Bueno, esto promete de nuevo, Benjamín, promete de nuevo enfrentamiento entre estos dos ministros. Carlos Cuerpo diciendo que todo es compatible, que se puede aumentar la defensa, que se pueden aumentar otras partidas, y la otra diciendo que ya de gasto en defensa no quiere saber absolutamente nada. Pero ojo, porque esto es una imposición que viene de la Unión Europea, que no hay tutía, que hay que aumentar el gasto en seguridad y en defensa. Sí, no, yo creo que este enfrentamiento trasciende mucho más allá de Carlos Cuerpo. Esto es un enfrentamiento directo entre dos partidos, dos posiciones completamente antagónicas, que son el Partido Socialista, Pedro Sánchez, Sumar, Yolanda Díaz, que ni siquiera ya Sumar es Yolanda Díaz, porque yo creo que Yolanda Díaz sería más proclive a intentar un acuerdo con Pedro Sánchez, pero las voces de los partidos que conforman Sumar no se lo van a permitir, ¿no? No hay nadie dentro de Sumar que esté a favor de aumentar el gasto en defensa y por lo tanto le van a imponer una posición a Yolanda Díaz que probablemente no es la suya, pero claro, lo ridículo de la reunión de hoy, a mí me gustaría hacer hincapié en lo ridículo de la reunión de hoy. A las 9:30 de la mañana se reunían, están reunidos ahora mismo, gobierno y el gobierno en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros. Termina esa reunión y van a reunirse Pedro Sánchez con su vicepresidenta. Se quedan ahí a la sala, entiendo. Supongo que se quedarán en la misma sala, ¿no? O harán el paripé, se irá Pedro Sánchez a la sala y recibirá a Yolanda Díaz, que llegará 10 segundos más tarde. O sea, no sé, sinceramente, es tan ridículo todo, es tan ridículo pensar que el Consejo de Ministros no es una reunión del gobierno y que hay que hacer otra después para que el gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo en un tema trascendental. Pero claro, este ridículo, que llevándolo al absurdo, es como muy gracioso. Pero la realidad es que Pedro Sánchez no tiene votos para sacar adelante el asunto de defensa. Esa es la realidad de Pedro Sánchez. Y la realidad, un poco por profundizar en este ridículo que decía, ¿no? Que el gobierno se reúne con el gobierno, es decir, el presidente del gobierno con la vicepresidenta, cuando previamente ya habían estado en una reunión, o van a estar en una reunión, ¿no?, del Consejo de Ministros, pero más allá de eso, es que Yolanda Díaz no representa la postura de Sumar, porque no es la líder de Sumar, según ella misma dijo en un propio vídeo. Entonces, en todo caso,
Si no es Pedro nadie Sánchez, ya en Sumar, si esa Pedro es la Sánchez realidad. quiere escenificar ese encuentro, esa negociación con Sumar, tendrían que, yo qué sé, hablar con el liderazgo de Sumar, que no es Yolanda Díaz, según ella misma dijo en su momento, que yo ya no soy No, es que es verdad. Claro, entonces, es que es absurdo. que no representa a nadie. Es que es absurdo porque ni tan siquiera va a hablar con Sumar. Como Ella, tal, porque no a es la ver, líder. dentro de Sumar, Entonces, para claro. nuestros espectadores lo sepan, que seguramente lo saben, pero bueno, para explicarlo bien, está, Hay una- está Compromís, Exacto. está el movimiento Sumar, que es el germen originario Está de esto. Más Madrid también. Está Más Madrid. Hay múltiples, Izquierda Unida, múltiples formaciones de Y el izquierdas, liderazgo. todas reunidas a través de la marca Sumar, ¿no? Claro. A través Y de el la marca liderazgo- Sumar. Y el Pero liderazgo es conjunto, me refiero. Claro, Hay varias no. personas que forman parte. Compromís, de etcétera. ese Evidentemente. liderazgo de Sumar. Entonces, tienen que reunirse con Mónica varias García. personas. Desde luego, Yolanda Díaz no representa. No Sumar. representa, Literalmente- y menos después de los batacaces electorales, Claro. donde ya quedó absolutamente Exacto. cuestionada. Bueno, y y que ella misma lo dijo. misma lo dijo y se retiró, como si dijéramos, de la dirección de la claro, coalición lo dijo esta de Sumar. Por lo tanto, textualmente. no representa a nadie. No, textualmente lo dijo ella misma, con lo cual es una reunión de gobierno con gobierno, de presidente del gobierno con su Si por ella vicepresidenta. fuera, Hugo, Es si por ella fuera- ese ridículo de reunión. Yo estoy convencida Y- que si por ella fuera, le haría, diríamos, el seguidismo a Pedro Sánchez Claro. en este asunto, haciendo comulgar a sus votantes con ruedas de molino, ¿no? Lo haría, porque ella ahora mismo no está defendiendo a Sumar, ni está defendiendo su puesto dentro del gobierno. No, claro, Ella claro. es una ministra vicepresidenta que no representa a nadie ya, realmente, su Y partido luego- no la quiere. Y sigue ahí agarrándose al cargo. Por lo tanto, ella, si de ella dependiera, daría un pase a todo esto. De hecho, ayer en Bruselas no era demasiado clara. La postura de Sumar real de los partidos que integran Sumar es mucho más clara que lo que era esta Pero señora ayer, porque- que encima se enfadaba pero- cuando le decía al periodista. Bueno, el "Pero caso es que usted el no ha contestado". gobierno está exhibiendo toda su fractura de nuevo en Bruselas a cuenta de este tema, que ahora mismo es capital esmollar para la Unión Europea, Sí. el gasto en defensa, y el gobierno de España ya va exhibiendo también la fractura en esto. En Bruselas también. Es una se está exigencia, efectivamente de la Unión Europea, que ya no se habla ni tan siquiera de aumentar el 2% del PIB, sino ya se habla del 3%, es decir, de un horizonte de llegar al 3%. O sea, recuerdo que el 2% significa 10.000 millones de euros anuales. Y que eso era un compromiso Cada que ya año- existía de España, Exacto, desde hace mucho tiempo, incumplido. Cada ¿cierto? año, si se quiere alcanzar en el 2029 ese horizonte del 2% del gasto del PIB en defensa, son 10.000 millones al año. Si es un 3%, pues imaginemos que son pues bastantes millones más. Y luego, aquí en cuanto al tema de Sumar, está también el factor, la ecuación de Podemos. Podemos está totalmente, pero absolutamente en contra del aumento del gasto en defensa, del aumento del gasto militar. Claro, Sumar al final compite con Podemos. Claro. Es decir, la posición es... No, Podemos está en lo de bases no tan fuera, está en eso. Podemos bueno, está en eso. absolutamente en contra, por tanto, No, de... está en eso ahora, Claro. otra vez. Bueno, efectivamente, pero insisto, hay una conveniencia entre Sumar y Podemos y por tanto Sumar entiendo que modulará también su Y el mensaje, PSOE, yo pregunto, al compás de Podemos. ¿los claro. votantes del PSOE van a tragar con esto? Porque, a ver, el PSOE siempre ha sido antibelicista también, ¿no? Claro. Y antimilitarista. Pero, Sí, pero como, muy pero europeísta. como Sánchez sabe que es un sí o sí, que lo va a tener que hacer, que es una exigencia de la Unión Europea, hay que reconocer al Partido Socialista la facilidad para fabricar relatos. Y en eso están, en fabricar el relato para aumentar el gasto en defensa y para que su parroquia, la parroquia del Partido Socialista, lo acepte. Sánchez, el que un día dijo, cuando se postulaba para ser presidente del gobierno, que habría que prescindir del Ministerio de Defensa. El mismo Sánchez, esto es lo que dijo, esto lo dijo en su momento. 2014. 2014. Sánchez ahora está fabricando el relato para aumentar el gasto en defensa. Y si no, escuchen a la portavoz del PSOE, Esther Peña. Nos une también que pensamos lo mismo, que somos coherentes con nuestra posición desde hace mucho tiempo y también que creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia, invertir en defensa es invertir en seguridad y en protección de nuestros valores. Sin duda, para los socialistas más... Amigos del diario, este es el relato. Invertir en defensa es No, invertir el en relato es democracia. que no cambian de posición. Que somos coherentes Y con que nuestra somos posición coherentes. desde hace mucho tiempo, Y dice. Pedro No, Sánchez diciendo que invertir hay en defensa es directamente- invertir en democracia. Ese es Pero que el Sánchez- axioma Sánchez que van a decía- utilizar ahora. Ya no decía que no hay que aumentar defensa, no, directamente decía que hay que eliminar el Ministerio de Defensa. O sea, esto lo decía Pedro Sánchez, lo acabamos de ver. O sea, aquí el debate en el PSOE de Sánchez no era aumentar o no aumentar, era directamente eliminar. Lo estamos viendo en pantalla, eliminar el Ministerio de Defensa. O
sea, es decir, evidentemente no están siguiendo su coherencia y mucho menos tampoco están siguiendo el deseo mayoritario de sus votantes. Eso también lo entiendo, vaya. Es una falta de coherencia, una más, ¿no? Es una de los cambios de postura de Pedro Sánchez que antiguamente se llamaban mentiras. Cambios de opinión. Claro. Antiguamente eso se llamaba mentiras, ¿no? En mi pueblo le llaman mentiras, ¿no? Cuando tú dices una cosa y luego haces la contraria, te dices, oye, has mentido. Pero, no, he cambiado de opinión, de postura, de posición. En todo caso, sea un cambio de opinión o una mentira, lo que está claro que esto es mucho más difícil, digamos, para Sánchez, porque es una, como tú decías antes, Javier, es una obligación. Y como decíamos ayer, ¿sabes? Claro, en este asunto todos los caminos conducen a Roma, porque Pedro Sánchez no tiene votos. Entonces todos los caminos conducen a Roma. Roma en este caso se llama... No, en este caso no, ni siquiera. No le llega. Sánchez necesita los votos del Partido Popular. En este caso, Roma es el Partido Popular. Sí, en este caso sí, claro. ¿Y qué dice el Partido Popular de todo esto? Bueno, hoy hemos publicado, Hugo Pereira, en las últimas horas una información en este diario referente a esto. El PP no temerá en decirle no a Sánchez para aumentar el gasto militar y salvarle de sus socios. Le exigimos sentido de Estado. ¿Qué queremos decir con esto, Hugo Pereira? Queremos decir que el Partido Popular se está planteando algún cambio de postura en relación con este asunto. ¿Cuál es la estrategia del Partido Popular en un tema que Sánchez al final va a tener que llamar a esa puerta, sí o sí? Cambio de postura no, porque el Partido Popular está evidentemente a favor de subir el gasto en defensa. Lo que no está a favor es decirle sí a todo a Sánchez, porque el epígrafo, porque el titular sea subir el gasto en defensa. Me refiero, aunque sea una obligación de la Unión Europea, aunque esté a favor el PP de subir el gasto en defensa, habrá que ver en qué términos quiere Sánchez subir ese gasto en defensa. Eso por tanto, lo que me dicen desde el Partido Popular es vamos con la intención de escuchar, Feijóo va con la intención de escuchar a Sánchez este jueves en su reunión en Moncloa para informarle sobre Ucrania, pero no van con la intención de decirles sí a todos, iguala, que era un poco lo que pensaba el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista pensaba, bueno, tendremos el apoyo del PP porque esto viene de la Unión Europea, es un gasto en defensa, pues aquí no hay más tutía que digan que sí. Bueno, pues a mí lo que me dice desde el Partido Popular es, ojo, que como haya una frase, una palabra que no le suene bien, en lo que le proponga Sánchez para aumentar el gasto en defensa y por tanto hacer frente a la situación con Ucrania, pues van a votar directamente que no se van a milanar porque sea el relato lo exige la Unión Europea y ese aumento del gasto en defensa, por tanto un gasto en seguridad. Es decir, como haya una palabra o una frase que no le guste al Partido Popular, no van a temer en votar que no. Aquí y esto ya lo dicen clarísimamente fuentes de la máxima confianza de Feijóo, y esto ya lo están advirtiendo. Hay dos cuestiones para mí en este asunto. Uno, Sánchez no tiene ninguna intención de negociar nada con el Partido Popular, así lo está demostrando. La ronda de contactos que está prevista para este jueves demuestra que Sánchez no quiere negociar nada con Feijóo. Le trata como uno más dentro de esa ronda de contactos, lo mismo a la altura de Bildu, de Esquerra Republicana o de Junts, como otro más, cuando los votos del PP son absolutamente decisivos. Sin los votos del PP no hay aumento posible en defensa. Y le trata como uno más. No va a negociar absolutamente nada. Le va a poner una especie de trágala, como en el decreto ómnibus famoso, de si usted está a favor de subir las pensiones, vote sí. Ya, bueno, voto sí, pero ¿a qué voto sí? ¿Voto a todo sí? Pues lo mismo aquí. Si usted tiene sentido de Estado y cree que la situación internacional y la situación de España ahora mismo requiere un aumento en defensa, vote a favor. Ya, pero bueno, voto a favor, pero negocialo conmigo, vamos a ver cuánto es, cómo se hace, de dónde sale el dinero, en fin, hay que negociarlo. No, le va a presentar un trágala y le va a exigir que lo vote. Ya se lo estaba diciendo ayer Ester Peña también al PP. Y el otro asunto de todo esto es cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer Pedro Sánchez? ¿Con una ley orgánica de acompañamiento a los presupuestos? ¿Va a aprobar unos presupuestos generales del Estado? Se está planteando por decreto. No, pero eso es absolutamente imposible. Vamos, con Sánchez no hay nada imposible, ¿no? Podría intentarlo porque desde luego le hacen un informe ad hoc los letrados del Congreso, el famoso Fernando Galindo, y le apaña ahí que con decreto puedas ahora aprobar un gasto de 10.000 millones de euros, que es un auténtico disparate, que eso no se puede aprobar si no es con una ley de presupuestos generales del Estado que no tiene. Entonces, ¿va a aprobar unos presupuestos generales del Estado? ¿Con quién los va a aprobar? Esa es la siguiente pregunta, porque ni siquiera los ha presentado, ni siquiera ha presentado los presupuestos generales del Estado. Y tenemos a Cuca Gamarra también. ¿Qué dice el Partido Popular exactamente? ¿Qué dice la voz autorizada del Partido Popular en este caso? Cuca Gamarra, escuchen. Nuestra obligación no es rescatar a Pedro Sánchez de sus socios, él los ha elegido,
Pero lo que sí que hemos trasladado desde el primer momento es que iremos, porque todo el sentido de Estado que le falta a Pedro Sánchez lo tiene con creces Alberto Núñez Feijóo. Pero también decimos, ¿de qué quiere hablar? ¿Qué es lo que quiere plantear? Lo que está encima de la mesa tiene la suficiente trascendencia como para que el presidente del Gobierno se tome esto en serio. Del mismo modo que le volvemos a recordar la petición que ya trasladó el presidente Feijóo desde el primer momento, de comparecer en el Congreso de los Diputados para que todos los españoles conozcamos perfectamente qué es lo que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, plantea y qué es a lo que Pedro Sánchez, en nombre de España, se ha comprometido en las reuniones que se están manteniendo a nivel internacional. Claro, es que aquí lo que se está poniendo en juego es la vida del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez se está acostumbrando a pactarlo todo por ahí en despachos oscuros y lo que está diciendo el Partido Popular, oiga, lleve este tema que es de la máxima importancia al Congreso y que cada uno se retrate. Bueno, se lo exige también Podemos, incluso, que Podemos bien, o sea, dice, ¿no?, que está en contra del aumento del gasto militar, incluso de retirar hasta las todo lo que tenga que ver con la OTAN en España, pero también exige, otra de las cuestiones que exigía Podemos estos últimos días es que cualquier gasto militar, cualquier aumento, tenga que pasar por el Congreso de los Diputados, registrar una PNL, una proposición de ley, precisamente para exigirle al Gobierno pues que haga así, ¿no?, que sea ese el procedimiento, ¿no?, que pase por el Congreso de los Diputados, con lo cual eso complica mucho más la vida a Sánchez porque, claro, hasta ahora pues estos aumentos puntuales se pueden hacer por aumento de crédito, ¿no?, pero si le exigen que vaya al Congreso para que tenga que ser votado y aprobado, pues entonces hay muchas posibilidades de que no salga adelante, esto, ¿no? Lo primero que tiene que decir es cómo piensa aprobar este gasto, jurídicamente cómo piensa articular un aumento de gasto en defensa. Esa es la clave también. Y luego, cuando nos diga eso, pues ya los partidos podrán empezar a posicionarse, ¿no? Pero primero de todo saber cómo lo quiere hacer. Y desde luego tiene que ir al Congreso, pero tiene que presentar unos presupuestos generales del Estado si quiere aumentar en 10.000 millones el gasto de defensa. ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Cómo se puede...?